Cuando empezaron a abrirse camino en los círculos de gobierno, fue Nathan quien volvió esto posible, como lo sabían muy bien sus hermanos. Comprendo, escribió Salomón a Nathan, que si se nos considera gente prominente, es a tu prestigio que lo debemos, y a todos los negocios que hemos podido hacer por tu intermedio. Las operaciones practicadas por los Rothschild en esta época son muy difíciles de desentrañar. Sus cartas, siempre redactadas en un alemán incorrecto, y transcriptas en caracteres hebreos, con una letra ilegible, la de Nathan era tan ilegible que 10 años antes su padre le había pedido que contratara un secretario. Se hacen deliberadamente más abstrusas cuando los confidentes tratan temas confidenciales o ilícitos. Los hermanos llenaban sus cartas con borratinas y añadidos, calculados para confundir al lector desprevenido. Más aún, hacían generoso uso de nombres en código. Es así que Metternich se convertía en tío. El zar era el misterioso propietario de Gerba. Y Nathan era llamado a veces Lambin. En el mundo secreto de los Rothschild, el rabino Meyer se había convertido en el duque de Richelieu. También, utilizaban los nombres de rabinos para hablar de guineas. Descifrar todos estos códigos sería equivalente a descifrar la piedra de Rosetta. En consecuencia, nadie puede saber con certeza cuándo los Rothschild llegaron a ser considerados auténticos agentes del gobierno británico. Sin embargo, es evidente que hacia 1813 se habían convertido en un factor importante de la máquina de guerra montada por la coalición antifrancesa, y que desempeñaron un papel primordial en la transferencia de subsidios desde Gran Bretaña a los aliados continentales. Sin duda, este fue el periodo en que los hermanos Rothschild ganaron más dinero, decuplicando la extensión de sus redes comerciales, a un ritmo de crecimiento que ya nunca más pudo ser igualado. Como los medios exactos para averiguar esto no pueden ser rastreados, debemos recurrir a las conjeturas. De acuerdo a Jan Harris, un alto funcionario del Tesoro británico, más de la mitad de los fondos enviados por su gobierno al continente eran manipulados por los Rothschild, un proceso claramente controlado por Nathan. Los hermanos lograron superar a todos los competidores por su rapidez y confiabilidad, por sus informaciones y la habilidad para sacar ventajas de las cotizaciones. Muy pronto, ya no hubo ningún ministro en Europa que no conociera la existencia de los Rothschild. Fue entonces que Nathan estableció un correo particular, que habría de sobrepasar a todos los otros. En un principio, el servicio corría en Dover y Calais, pero luego se extendió hasta unir Londres con París, Viena y Frankfurt. Para el cruce del Canal de la Mancha, con su habitual mar picado, reclutó capitanes intrépidos, les prohibió aceptar pasajeros, y los indujo a correr peligros, tentándolos con viáticos. En consecuencia, los barcos de los Rothschild cruzaban el canal, cuando ningún otro barco se atrevía a hacerlo. Durante el invierno, el correo de los Rothschild duraba 6 días en ir de París a Viena, mientras que el coche postal, el expreso de aquellos días, que tenía absoluta prioridad sobre todas las otras postas, tardaba 10 días. De tal modo que los Rothschild recibían las noticias antes que nadie, ministros incluidos. Además, estaban enterados del uso que se podía hacer de estas noticias. Talleyrand juró, con cierta irritación, que gracias a los Rothschild, el enviado inglés en París, sabía todo 10 o 12 horas antes de que fueran entregados los despachos del embajador francés en Londres. Las operaciones financieras, particularmente las que implicaban transferencias de fondos, de un país a otro, no siempre se llevaban a cabo sin ciertos roces entre los socios. La más leve demora, la más mínima vacilación,
podía dar como resultado grandes pérdidas. Las urticantes cartas de Nathan a sus hermanos provienen de este período. Salomón, que era siempre el vocero de los Rothschild, en los momentos críticos, se lamenta diciendo que las filípicas que llegan de Londres lo deprimen mucho, los reproches se aplacaban. Finalmente, más por llamados al sentimiento que a la pura razón, por muy violentas que fueran sus invectivas, los hermanos mantenían un pleno acuerdo sobre los fines y los medios empleados para lograrlos. El problema surgía casi invariablemente por alguna insuficiencia en el mantenimiento de un orden perfecto y ejemplar en los libros comerciales, deficiencia que ya se había vuelto inevitable, a consecuencia del crecimiento descomunal de la fortuna de los Rothschild. Nathan, siempre avanzado en sus ideas, pero que nunca tuvo la capacidad de expresarlas claramente, perdía la paciencia cuando no se le entendía instantáneamente. Luego, incapaz de medir el efecto que producían sus cartas en el grupo familiar sensible y unido de Frankfurt, se encolerizaba, y escribía lo primero que le pasaba por la cabeza. Los pocos amigos que gozaban de la intimidad suficiente para conocer estos dramas, se esforzaban por calmar a los espíritus perturbados, invocando el espectro de la discordia y la ruina, mientras una casa sea como la tuya, mientras puedas trabajar junto a tus hermanos, ni una sola casa en el mundo podrá competir con la vuestra, dañaros, o sacar provecho de vosotros. Cuando estáis juntos emprendéis y realizáis más negocios que ninguna otra casa en el mundo. Si una familia, como esta se desintegra, la diferencia va a ser muy grande, y puede ocurrir que, por culpa de tus cartas, tus hermanos se sientan demasiado agraviados, Dios no lo permita. De todos modos, las disputas continuaban, siempre alimentadas por la confusión en las cuentas, sin llegar nunca al punto de ruptura. Gracias a Dios somos lo bastante ricos para no pelearnos por 3 o 4 mil libras. Menta Salomón, apoyado por Hannah, la sensata esposa de Nathan. Los hermanos jugaban continuamente a asustarse los unos a los otros, con mucho cuidado de que no hubiera rupturas perjudiciales para sus intereses comunes. Además, observaban fielmente la tradición de su padre, y jamás hacían participar a amigos o parientes en sus especulaciones. Nathan, que había recibido muchos pedidos de informes, fue advertido por James. Suponte que Nathan compra a Davison acciones, por 20.000 francos. Si estas suben, Davison va a decir, especulé, y tuve suerte. Si bajan, va a decir, mi patrón me ha arruinado. ¿Qué he de hacer entonces el pobre Nathan? ¿Tendrá que pagar la pérdida de su propio bolsillo, o tendrá que comprar un número suficiente de esas acciones para que los precios suban? En París, James no tenía dificultades en mantener a sus amigos lejos de sus negocios, dado que no tenía amigos. Sin embargo, se dio cuenta de que este aislamiento podía ser contraproducente, y que era menester acicalar su fachada un tanto ruda. Fue entonces que dejó de lado el nombre, Jacob, demasiado bíblico, y adoptó el de James, pues el sonido británico de la sílaba daba una nota más apropiada. Durante la Restauración, todas las cosas de moda eran, a la anglaise. Esto significaba que James Rothschild debía comprarse sus trajes en Londres. Sin embargo, cuando Nathan le mandó un gabán, James se lo devolvió, dándole las gracias. No me puedo poner una pieza de ropa tan mal cortada, y de tela tan grosera. Quiero un gabán que sea exactamente igual al del señor de Rogue. James también deploraba sus pies pesados en el baile, temiendo que se rieran de él. También pensó que le convenía aprender a andar a caballo. Por desgracia, esto terminó en una caída y un tobillo fracturado, lo cual no suscitó compasión, sino sarcasmos en Nathan,
quien declaró que estaba interesado en el movimiento de la bolsa, y no en el pie de su hermano. Sin embargo, James perseveró, convencido correctamente de la importancia de presentar un aspecto elegante, cuando uno anda en sociedad, y se tomó el trabajo de explicárselo a su hermano exasperado. Mi bueno y querido Nathan, no seas tan malhumorado. Yo solo pienso en los negocios. Si concurro a una reunión de alta sociedad, lo hago para ponerme en contacto con personas que pueden serme útiles para los negocios. Te juro que te digo la verdad.